Bien, ahora vamos a seguir con lo que es tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, sí, va a estar contenido en lo que es el sistema circulatorio, que lo va a mantener en movimiento continuo. ¿Sí? O sea, en el sistema circulatorio vamos a tener la sangre que va a estar obviamente en movimiento continuo, ¿sí? Vamos a tener cuánta sangre vamos a tener aproximadamente. Vamos a tener 6 litros de sangre, ¿sí? Este va a estar formado por lo que es principalmente plasma y elementos formes. Nosotros aquí tenemos una imagen donde podemos ver lo que sería el plasma, que sería como en color amarillo, ¿sí? Y los elementos formes, que serían glóbulos rojos, glóbulos blancos, entre otros, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan es que si nosotros separaríamos, agarramos la sangre, ustedes la ven roja, ¿sí? Pero si ustedes la separan a la sangre, la pueden separar en dos. Hay métodos de laboratorio que ustedes pueden hacer que la sangre se separe. ¿En qué? En plasma y elementos formes. El plasma, sí, que es el líquido ese como amarillo, y los elementos no formes son los glóbulos rojos. La sangre tiene color roja gracias a estos glóbulos rojos. Pero si, como yo les digo, si yo a esa sangre le saco los elementos formes, quedarían como plasma nada más. Ya vamos a seguir viendo eso después. ¿Cuáles son los elementos formes que vamos a tener en la sangre? Eritrocitos, hematíes o también llamados glóbulos rojos, trombocitos o también llamados plaquetas, leucocitos o glóbulos blancos. Bien, aquí les he puesto una imagen que es como resumida de lo que es el tejido sanguíneo, ¿sí? El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conjuntivo especializado y que se va a caracterizar porque tiene una matriz líquida. ¿Quién será la matriz en este caso? El plasma. Este va a ser un líquido viscoso de color rojizo brillante o rojo oscuro que constituye cerca del 7 al 8% del peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que si una persona pesa 60 kilos, por ejemplo, el 7 o el 8% de ese 60 de ese peso va a corresponder a la sangre. ¿Cuáles son las principales funciones de la sangre? Van a ser a transportar oxígeno y nutrientes, también enzimas. Recuerden que nosotros que éramos las enzimas, eran proteínas que tienen funciones de degradación enzimática, ¿sí? Hormonas, fármacos, toxinas puede llevar en la sangre. También mantiene integrada y comunicada todas las regiones del cuerpo. Recuerden que, ¿se acuerdan de los epitelios que las células podían mandar señales por la sangre, a través de hormonas, todo eso? Y después la defensa inmunológica, porque en el tejido sanguíneo vamos a tener lo que son los glóbulos blancos. Y después le he puesto lo que es, ahí en la imagen dice, habla, en realidad, no es mía la imagen, habla sobre hematopoiesis, ¿sí? ¿Qué es la hematopoiesis? Por si acaso llegan a poner algo sobre eso, que es el proceso de la formación de las células sanguíneas. O sea, es el proceso por el cual se van a formar las células sanguíneas, que serían los glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Para mantener constante su número en la circulación general, mediante la sustitución de las células que se van eliminando y desgastando en el torrente sanguíneo. Claro, o sea, a medida que van muriendo, por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. ¿Sí? Entonces, duran como máximo 120 días. Después envejecen y mueren. Entonces, constantemente se tiene que estar produciendo glóbulos rojos, ¿sí? Porque se tienen que ir reemplazando los que han ido muriendo. Eso es la hematopoiesis. ¿Dónde sucede la hematopoiesis? En la médula ósea. ¿Y qué es la médula ósea? Es un tejido conectivo también, especializado, que se encuentra en las trabéculas del hueso esponjoso. Recuerden que hemos visto hueso que tiene una parte compacta, una parte esponjosa. A nivel del esponjoso tenemos una cavidad que es la cavidad medular, que ahí se encontraba la médula ósea, ¿sí? Bien, miren aquí, nosotros tenemos un tubo de ensayo, se llama, que es como un tubito de vidrio que lo usamos en el laboratorio, donde en este caso se lo ha centrifugado, o sea, se lo mete dentro de una máquina que se llama, parece una centrifugadora de ropa, ¿sí? Nada más que aquí en esta centrifugadora del laboratorio, en vez de poner ropa, ponen los tubitos de ensayo. Y hacen que lo prenden a la máquina y ese empieza a hacer un ruido, es como que empieza a girar, ¿sí? Lo mismo que hace una centrifugadora de ropa. Una vez que para la máquina, ustedes van a agarrar el tubo de ensayo y se va a ver así. Así como está en la imagen. O sea, primero era toda la sangre roja y después lo ves así. Una parte amarillenta, otra parte que está como un colorcito más intermedia y después una parte roja, ¿sí? La parte roja
¿sí? Va a corresponder a los glóbulos rojos. La parte del medio, que se llama placa no me sale bien la palabra, pero bueno, es como una plaquita, ¿sí? Que va a representar más que nada a los glóbulos blancos y plaquetas. Y después el amarillento es el plasma. Una cosa, por si acaso les llegan a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre plasma y suero? Plasma y suero. Si les llegan a preguntar cuál es la diferencia, es que el plasma va a tener todos los componentes de la coagulación, todo lo que son plaquetas, todo eso que ayudan en la coagulación. Mientras, o si no, mejor, o sea, pónganlo como que, en caso que le pongan, no sé en sí cómo le van a poner el concepto, pero pongan mejor que la plaqueta, que el plasma va a tener lo que es fibrina, ¿sí? Y el suero no, ¿sí? O la plaqueta va a tener los elementos para la coagulación y el suero no. Esa es la diferencia entre plasma y suero. Pero igual no sé si le van a preguntar, pero por las dudas le cuento. Entonces aquí cuando centrifugamos podemos ver cómo en la sangre se ha separado en partes, donde una parte vamos a tener los elementos formes, otra parte vamos a tener solamente los glóbulos blancos y plaquetas, y en el plasma por arriba. Hablando de glóbulos blancos y plaquetas, de más que nada de glóbulos blancos, vamos a tener dos tipos de glóbulos blancos, los agranulados y los granulados. Los agranulados son los que tienen gránulos en su interior, ¿sí? En su citoplasma. Y mientras que esos son los que tienen, los granulados son los que tienen gránulos, ¿sí? Dentro de esos vamos a tener los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Y los agranulados son los que no tienen estos granulitos en el citoplasma, como los linfocitos y los monocitos. Recuerden que estas células blancas, son los glóbulos blancos, intervienen en lo que son las respuestas inmunitarias, o sea, nos van a proteger de microorganismos, de enfermedades. Y esos granulitos que tienen, por ejemplo, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, son una forma de también de ellos van a liberar eso por exocitosis, van a intervenir en la respuesta y muchas más cositas más. Bueno, el hematocrito, ¿sí? ¿Qué tienen que saber de esto? Que la sangre que hemos obtenido, ¿sí? Por punción venosa, eso ya saben, es lo mismo que esto se hace, ¿sabe qué? ¿En dónde? Mucho en el banco de sangre. Ustedes cuando tienen que ir a sacarse sangre, por ejemplo, quieren donar sangre. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen que cuando van a sacarse sangre, primero le hacen un estudio que se llama de hematocrito para ver si tienen bien los niveles. Si ustedes están anémicos, no los dejan que vayan a donar sangre. Y en caso de que estén en condiciones, van a donarla, ¿sí? Entonces, cuando están por donar, le van a sacar sangre por punción venosa, ¿sí? Bueno, en sí es otro proceso, más que nada. Le ponen en una vena y extraen la sangre. Para que vaya en una maquinita que va moviendo una bolsita, se va a ir recolectando la sangre, que es muy diferente. Pero en caso que, por ejemplo, ustedes le saquen sangre con una aguja, ¿sí? Por punción venosa, ¿qué hacen? A esa sangre que acaban de sacarla, lo que pasa es que si la sangre no está en movimiento, se coagula, ¿sí? Eso tienen que saber. Sangre que no está en movimiento se coagula. Así que, por ejemplo, si ustedes le sacan sangre, esa sangre tiene que estar tratada o ponerle algún anticoagulante, como por ejemplo la heparina, para que esta no se coagule y quede líquida. Se la pone dentro de un tubo de ensayo, como hemos dicho hace rato, y es centrifugado en una máquina que va a separar la sangre en diferentes partes, que hemos dicho: plasma, fase leucocitaria y concentrado de hematíes o hematocritos, ¿sí? O glóbulos rojos más que nada. El resultado obtenido de esa sedimentación, ¿sí? Sedimentar es como que es lo mismo que ustedes cuando agarran el mate cocido y le echan mucho azúcar. Hay un momento que como que ya no se disuelve el azúcar y todo el azúcar queda sedimentado abajo en el fondo. Bueno, es lo mismo. Aquí se produce una sedimentación de los elementos formes en el tubo, que sería esta parte, la parte roja. Y eso es lo que nosotros llamamos hematocrito. Aquí ven, esta es la centrifugadora, donde han puesto ahí, miren, aquí hay un tubo de ensayo, aquí hay otro, ¿sí? Y mire el bioquímico cómo ha sacado el tubo de ensayo, y pueden verse claramente esa separación entre de la sangre, sería que se ha puesto ahí en el tubo de ensayo. Bien, aquí tenemos de vuelta, ven aquí,
se le hace punción venosa a la persona, se saca la sangre, se le pone en el tubo de ensayo, se pone una centrifugadora y obtenemos el hematocrito. El plasma, chicos, de esa sangre se ha sacado, el 55% corresponde al plasma, el 1% a glóbulos blancos y plaquetas y el 45% a glóbulos rojos y a la sangre. Entonces, ¿qué es el plasma? El plasma es una sustancia translúcida y amarillenta, ¿sí? Que vamos a tener los elementos figurados que le decimos o elementos formes, donde tenemos entre un 45% aproximadamente, ¿sí? Un 35-40% formado por eritrocitos, ¿sí? Y una capa superior a la roja de color grisáceo representa el 1% del volumen de la sangre, donde tenemos los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Aproximadamente siempre se dice 45% de los glóbulos rojos, así que mejor ustedes usan ese porcentaje. Y sobre los leucocitos van a estar siempre las plaquetas. Y arriba de esta capita leucocitaria, vamos a tener el plasma, que hemos dicho que representa el 55% de la sangre. Miren, aquí tenemos un cuadro como para que se nos reduzca más el estudio de las células de la sangre, ¿sí? Donde tenemos aquí los elementos figurados, ¿sí? Los principales productos de estos y las principales funciones que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el eritrocito, ¿qué es lo que va a tener principalmente? Es hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, ¿qué hace? Es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Esa es la principal función que tiene la hemoglobina. Si el eritrocito, recuerden, que nosotros decimos, o el glóbulo rojo, que siempre vemos la imagen discoidal, redondito rojo, ese tiene adentro hemoglobina, ¿sí? Y gracias a la hemoglobina es que los glóbulos rojos pueden captar oxígeno. Por ejemplo, una persona que está anémica, chicos, cuando tiene anemia, es porque tiene baja la hemoglobina, ¿sí? Tiene baja la hemoglobina. Y la hemoglobina, al ser la encargada de captar el oxígeno y el dióxido de carbono, por eso es que uno de los síntomas de la anemia es que nos falta el aire, nos sentimos cansados, ¿sí? Después tenemos dentro de los glóbulos blancos los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Monocitos, linfocitos B, linfocitos T, que son tipos de linfocitos, ¿sí? Y linfocitos NK, ¿sí? Bueno, por ejemplo, dentro de lo que son los leucocitos, ¿sí? Vamos a tener el neutrófilo principalmente, que se va a tener en su interior los granulos, que hemos dicho, específicos y lisosomas. Recuerden que los lisosomas son encargados de que tengan adentro los lisosomas enzimas y van a estar interviniendo en lo que son las reacciones enzimáticas, van a fagocitar. Eso es lo que tiene la función principal los neutrófilos, fagocitar bacterias y hongos. Los eosinófilos también tienen la misma, tienen granulos específicos, granulos azorófilos se le dice, y ellos van a intervenir en la defensa contra el mitos, que son los parásitos, ¿sí? Y van a intervenir también en la modulación del proceso inflamatorio. Y también participan, ¿sí?, en reacciones alérgicas y antivirales. El basófilo, ¿sí?, también tiene granulos específicos, pero tienen lo que es histamina y heparina. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que sepan que el basófilo tiene en su interior histamina y heparina. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a liberar esta histamina y otros mediadores de la inflamación también, otros componentes que intervienen en la inflamación. Y van a intervenir principalmente en las reacciones alérgicas. Los monocitos también tienen en su interior lisosomas, ¿sí? Y a diferencia de los macrófagos, que se acuerdan que hemos hablado de los macrófagos, son las células fagocíticas y todo eso, estos van a matar y van a digerir a lo que son protozoarios, que son parásitos. También algunas bacterias, virus y también células envejecidas. Los linfocitos B van a ser anticuerpos, inmunoglobulinas, son, como hemos dicho, productoras de anticuerpos. Y los linfocitos T van a producir sustancias que van a matar células y sustancias que controlan la actividad de otros leucocitos. Le van a dar las órdenes a otros tipos de leucocitos, ¿sí? Y se encarga de destruir células infectadas. Y los linfocitos NK o natural killer se les llama así. Estas van a atacar a los que son células infectadas por virus y células cancerosas, sin necesidad de que alguien las estimule, ¿sí? Ellas solas actúan, esas son las principales que actúan. Si esta no puede destruir a la gente, recién vienen las otras, ¿sí? Y después las plaquetas, que hemos dicho que también se llaman trombocitos, van a producir los factores de coagulación de la sangre.
Bien, ahora vamos con el tejido muscular. El tejido muscular va a estar compuesto por células alargadas que contienen gran cantidad de filamentos de proteínas contráctiles. ¿Qué quiere decir? Entonces, el tejido muscular va a estar formado por células que son muy alargadas y su principal función va a ser la contractilidad. Esto van a generar estas células en conjunto con otras, ¿sí? Porque van a estar así, todas juntitas. Van a generar la fuerza necesaria para realizar la contracción del tejido, ¿sí? Y esto lo van a lograr sí o sí con la producción de ATP. ¿Cuántos tipos de tejidos vamos a tener? Que esto es importante que sepan. 3. El músculo estriado-esquelético, el músculo estriado-cardíaco y el músculo liso. El músculo estriado-esquelético, chicos, ¿saben dónde? Son principalmente, para que se lo vayan aprendiendo, son aquellos músculos con acción voluntaria. Por ejemplo, el bíceps, el tríceps y otros músculos más. Son los músculos que ustedes pueden contraer a voluntad, ¿sí? Que ustedes cuando van al gimnasio también lo trabajan mucho. Después tenemos músculo estriado-cardíaco, que es el músculo que tenemos dentro del corazón, en el miocardio. Y el músculo liso lo vamos a encontrar generalmente en los órganos que están en las vísceras, que están en nuestro interior. Por ejemplo, en el intestino delgado, en las tubas uterinas, en el útero. Y este músculo liso, a diferencia del músculo estriado, este va a ser involuntario. Nosotros no podemos controlar la contracción o la no contracción del mismo. Bien, el músculo estriado esquelético, chicos, está formado por haces de células cilíndricas muy largas. El estriado esquelético, ¿sí? De haces que sería miren, este sería el estriado esquelético, que hemos dicho que es voluntario. Miren, haces de células muy largas, ¿sí? ¿Y por qué se llama estriado a tanto el músculo cardíaco como al músculo esquelético? ¿Por qué se llama un músculo cardíaco? ¿Por qué se llama músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético? La palabra estriado se dice ¿por qué? Porque miren, si ustedes se pueden observar, cada una de las células, ya sea del estriado esquelético como el del estriado cardíaco, va a presentar una serie de estriaciones que son como esas linitas que tienen a lo largo, ¿sí? Esas estriaciones. Eso lo diferencia pueden hacer para que de esa forma ustedes pueden diferenciar que se trata de un estriado esquelético o cardíaco de un liso. El liso, ¿por qué es liso? Porque no tiene estriaciones, ¿sí? El músculo estriado esquelético, chicos, son músculos, tienen células de contracción rápida y vigorosa, y es de acción involuntaria. Eso es lo que hemos dicho. Nosotros podemos decir, voy a contraer este músculo, lo voy a relajar, ¿sí? El músculo estriado cardíaco, chicos, también presenta estriaciones transversales, que es lo que les explicaba hace rato, y se va a componer también de células alargadas y ramificadas, que se unen por medio de discos intercalares. ¿Sí? Si ustedes ven una célula, por ejemplo, del músculo cardíaco, así, porque son ramificados, se van a agarrar con otras, ¿sí? Y entre ellas se van a unir por pequeñas cositas que se llaman discos intercalares. ¿Sí? Eso lo que ustedes tienen que saber es que ¿quién tiene discos intercalares? El músculo estriado cardíaco. ¿Sí? No se vayan a equivocar y vayan a decir que el esquelético. Y después tenemos el músculo liso, que está formado por células fusiformes que no tienen estriaciones transversales. ¿Sí? O sea, el músculo liso no va a tener estriaciones como tiene el cardíaco y el esquelético, ¿sí? Y las células van a ser fusiformes, como alargaditas, ¿sí? Así, como estrellitas. Aquí el mecanismo de contracción es mucho más lento y va a ser involuntario. Obviamente no va a ser contracción rápida como los otros, ¿sí? Eso sí, otra cosa, el corazón, la contracción del corazón es involuntaria, no se vayan a equivocar, ¿no? El corazón se contrae involuntariamente. Ustedes no van a decir, lo voy a hacer latir ahora. Aquí, no, ahora no lo voy a hacer latir. No, el corazón es involuntario. El músculo esquelético sí es voluntario y el liso es involuntario también. Este cuadro quiero que se lo estudien como el Padre Nuestro, ¿sí? Que es casi lo mismo que le he dicho, pero también se agrega cómo es la apariencia de las células. Bueno, que también les he explicado dónde están localizados principalmente. Hay ejemplos de músculos, el tipo de actividad que realizan también, ¿sí? Y, a ver, quiero correr estito. Disculpen, ahí está. Y también la estimulación, si es voluntario o involuntario, quién los está inervando.
si es el sistema nervioso autónomo o el somático. Eso se lo tienen que aprender, ¿sí? Este cuadrito se lo aprenden de memoria y ya tienen casi un 10 en músculo. Bien, cosa que tienen que saber importante. Aquí en el tejido muscular van a cambiar el nombre de varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, algunos componentes de las células musculares van a tener otro nombre. Por ejemplo, en las células cardíacas, en las células musculares, en la membrana celular se le dice sarcolema. Les digo por qué. Porque le pueden poner múltiple opción. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de músculo no hablamos de membrana celular, le decimos sarcolema. Es como que tiene otra identidad, tiene otro nombre en el cardíaco. Y entonces si le llegan a poner opciones, ustedes van a capaz que le pongan ¿cómo se llama la membrana que envuelve no sé, no es tan fácil decir las preguntas, pero un ejemplo, la célula muscular en las células musculares. Membrana celular, le van a poner sarcolema y otras opciones más. Ustedes van a poner sarcolema, aunque le pongan membrana celular también. Sí, porque realmente es membrana celular, pero en el músculo se le dice sarcolema. Al citosol se le dice sarcoplasma, o al citoplasma también se le dice sarcoplasma. En las células musculares, perdón, me equivoco todo el tiempo. Y el retículo endoplasmático liso, en el músculo se lo llama retículo sarcoplásmico, ¿sí? Eso tienen que aprendérselo bien. Bien, ¿cómo va a ser la organización del músculo esquelético? Sí, esto es importante que sepan que les pueden preguntar. ¿Cómo? Hasta que se forma un músculo. O sea, ustedes tienen que ir aprendiendo de cómo se va formando ese músculo grande. Las fibras musculares, chicos, ¿sí? Se van a hallar organizadas en grupos o en haces, ¿sí? Perdón, aquí podemos ver la fibra muscular, ¿sí? Que es la unidad más pequeña del músculo, ¿sí? Igual, no, en sí no es la unidad más pequeña, sino la fibra muscular es lo más chiquitito que podemos encontrar en un grupo, en un músculo. Si ustedes les llegan a preguntar cuál es la unidad funcional, ¿sí? De lo que es el músculo, van a decir que es el sarcómero, ¿sí? Si les llegan a preguntar. Es como la unidad, la más pequeña, es como algo que está dentro de la célula muscular, ¿sí? Sarcómero. Entonces ahora vamos a hablar con otra cosa. Nosotros vamos a decir que la fibra muscular, ¿sí? Para cómo va de una fibra muscular a formar un músculo grande como este, ¿sí? Es así. Primero vamos a tener las fibras musculares. ¿Que las fibras musculares qué van a hacer? Se van a poner en conjunto, ¿sí? Que eso lo llaman se los llama haces, ¿sí? Miren cómo aquí varias fibras musculares están en conjunto, formando un haz, ¿sí? El conjunto de estos haces, ¿sí? Van a estar envueltos por una capa, ¿sí? De tejido conjuntivo que se va a denominar epimicio. Ven, ustedes tienen una fibra muscular, se ha puesto en conjunto con otra y han formado lo que es un haz o fascículo. Después, todos los fascículos que se ven como redondos ahí han sido envueltos por una capa de tejido conjuntivo a la cual llamamos epimicio, ¿sí? Del epimicio van a partir una serie de tabiques, chicos, que se dirigen al interior del músculo. ¿Cuáles son esos tabiques estos? Tic, tic, como paredes, tic, tic, tic. Todo lo que están ahí entre esos haces o fascículos, ¿sí? Estos tabiques, como hemos dicho, vienen del epimicio y van a separar esos haces, a lo cual nosotros llamamos perimicio, ¿sí? Así, el perimicio envuelve los haces de esas fibras, ¿sí? De las fibras musculares, y cada fibra muscular individual va a estar envuelta por endomicio. O sea, cada fibra muscular va a estar envuelta por tejido conectivo también. Entonces, ¿qué hace el epimicio? Envuelve los haces musculares, ¿sí? El perimicio separa los haces y el endomicio envuelve cada una de las fibras. Entre estos, chicos, estos tabiques, ¿sí? Entre lo que son estos tabiques vamos a tener presencia de vasos sanguíneos que atraviesan el músculo y van a llevar todo lo que son nutrientes y oxígeno al músculo, ¿sí? Y también vamos a tener presencia de nervios y vasos linfáticos. Aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Que esto también es importante que se lo vean. La estructura histológica del músculo, ¿sí? Como hemos dicho, el músculo va a estar envuelto por una fascia, por un epimicio, ¿sí? Se forman los haces, ¿sí? Los fascículos que están envueltos por perimicio,
la fibra muscular o miocito envuelto por endomisio, ¿sí? Y tenemos las miofibrillas, ¿sí? Las miofibrillas a su vez van a estar formadas por lo que son actinas y miocinas. Y la actina es la que interviene en lo que es la contracción muscular. Y en las miofibrillas, y si ustedes van a ver en la microscopía, no sé si le van a preguntar esto, pero por las dudas vean, es que las miofibrillas en el microscopio se ven en forma de bandas. Vamos a tener bandas I y bandas A. Las bandas I van a ser claras y delgadas y representan en las fibras a los miofilamentos de actina, mientras que las bandas A son oscuras y gruesas y van a representar a la miocina. Recuerden que los miofilamentos de actina y miocina son los que van a intervenir en la contracción muscular. Ven, aquí tenemos un músculo completo, aquí tenemos fascículos, aquí tenemos la fibra muscular y la miofibrilla. Fibra muscular y la miofibrilla, que es esto. Ven, aquí tenemos otra imagen donde nos muestran desde un músculo grande, aquí tenemos el sarcolema, ven, aquí tenemos las fibras, los núcleos, ¿sí? De las fibras musculares. Tenemos las mitocondrias. ¿Por qué tenemos que tener muchas mitocondrias? Porque ellos tienen que darles energía, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar la contracción, la energía para dar la contracción muscular. Sí, miren, tenemos muchas mitocondrias. ¿A dónde más tenemos muchas mitocondrias? También en los espermatozoides, por ejemplo. Porque aquellos órganos que tienen que usar mucha energía van a tener muchas mitocondrias. Sí, también aquí tenemos los túbulos T. Que los túbulos T son necesarios. Vamos a tener túbulos T tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, chicos. ¿Sí? ¿Y para qué es este músculo? Estos túbulos T son importantes porque aquí se va a almacenar el calcio, se libera, entra calcio, perdón, para realizar todo lo que es la contracción muscular. Nosotros necesitamos de calcio para la contracción, ¿sí? Ese ya le voy a pasar bien un dibujito después. Y después tenemos aquí los retículos sarcoplásmicos, que acuérdense que era retículo endoplasmático liso. Y si vamos al microscopio vemos estas bandas, como hemos dicho, las bandas I y las bandas A. Las bandas y las bandas A que representaban los miofilamentos, ¿sí? Bueno, ahora en el próximo video lo voy a hacer de tejido nervioso, así no sea muy largo.